se caracterizan por ser más monoenergéticas, o sea, que las partículas beta menos. Las partículas beta menos tenían un gran rango de energías probables. Entonces las partículas alfa es como, digamos, si bien son difíciles de medir porque, o sea, se detienen en muy pocos milímetros, incluso en micrones, si se hace bien el experimento, va a tener una curva que es bastante fácil de interpretar, que en general se esperaría que la cantidad de partículas detectadas, ¿sí?, permanece más o menos constante hasta que decae, porque ya, digamos, se detuvieron la mayoría, pero no decae, digamos, en forma totalmente abrupta, sino por un error de medición, ¿sí?, o por estadística, van cayendo de una forma más o menos suave. Esto por ahí no es tan relevante. En la realidad lo que pasa es esto. Si ustedes tienen un emisor, por ejemplo, el polonio 210, y este es el polonio 214, y están comparando el alcance, o están tratando de medir el alcance de las partículas de estos dos emisores en un determinado medio, lo que van a ver son estas curvas características de los emisores alfa, o de las partículas alfa. Se llama la curva de Bragg. Fíjense que en realidad, o sea, a diferencia de un modelo ideal, ¿sí?, que como que permanece constante hasta que decae, porque ya, digamos, perdió toda su energía cinética. Lo que sucede es esto. Va como aumentando la cantidad de número de pares de iones por milímetro de recorrido. O sea, cuando llega ya al final de su recorrido, la cantidad de pares iones que genera es un montón. ¿Qué es lo que veíamos acá en este gráfico? Porque aumenta mucho su probabilidad de interacción a medida que disminuye su energía cinética. Y hasta que, cuando ya, digamos, se entregó prácticamente toda su energía, van a cero, ¿sí? Una determinada, digamos, inclinación que está dada por, digamos, los errores de medición que tienen los aparatos. Pero fíjense, esta es la típica característica que tienen las curvas de las partículas alfa. Cuando yo quiero conocer el alcance de una partícula de un radionucleido en particular. Se llama curva de Bragg. Recuerden, esta pancita es debido a que al final de su trayectoria tiene mayor probabilidad de generar pares iones. Algunos alcances en tejidos, dependiendo los MED, o sea, la energía cinética inicial de la alfa, de las partículas alfa con el medio. Fíjense que esto es aire y esto es tejido. Para energías de 1 MeV, 1,20, 1,50, 2 MeV, en aire el alcance es 16 milímetros, pero en el tejido, o sea, en la realidad, fíjense que tan poquito, 22 micrones, 14 micrones, 11 micrones, 7,9 micrones, 7,2 micrones. Y esta es la capacidad de ionización específica que posee. Fíjense que a medida que aumenta la energía cinética, la ionización específica disminuye, que es medida, digamos, en el tramo inicial de su trayectoria. Las partículas beta menos, recuerden que tienen un espectro continuo, porque tenemos un gran rango de energías que se pueden generar, y entonces la forma de caracterizar la energía de una partícula beta menos es su energía media o su energía máxima. Y su rango en realidad se calcula con energía máxima. Es un poco más difícil de medir el rango en las partículas beta menos, porque en general es una curva que va decayendo más suave, ¿sí?, que, digamos, a medida que acá tenemos el número de partículas detectadas, y este es con respecto al espesor del absorbente o del medio en el cual está. Decae muy suavemente, tiene mucho error de medición, pero aparte tiene un background, ¿sí? Y después, fíjense que la curva se va haciendo más suave, y eso es porque hay un background de Weierstrahlung, ¿sí? Que no se puede sustraer. Entonces, en realidad, para medir el rango se extrapola de la parte lineal
¿sí? Digamos, de la parte final de la curva. Entonces, es más difícil de determinar el rango de las partículas beta menos. Primero, por el efecto del Bremsstrahlung, y segundo, porque tienen mayor variedad de energías, son polienergéticas en realidad. Pero se toma como referencia la energía máxima. ¿Qué pasa con las partículas beta más? Las partículas beta más se van a comportar en principio como las partículas beta menos, hasta que ¿qué? Hasta que pierden su energía cinética y se recombinan y forman el positronio. Y ahí se aniquilan. Entonces, finalmente, terminan teniendo un rango pero enorme, porque no es que se termina solamente cuando terminan en reposo, como las partículas beta menos. ¿Entienden? ¿Cuál es la diferencia entre la beta menos y las beta más? Las beta más, debido al aniquilamiento, terminan irradiando más. ¿Entienden? Sí. Bueno, eso es fundamental. Pero hasta que se aniquilen, el comportamiento es el mismo. O sea, van a ionizar, ¿sí? Digamos, el tejido en el cual están viajando, hasta que se combinan con el electrón y se aniquilan, porque eso va a pasar indefectiblemente. Bueno, vamos a ver si podemos ver algunos problemitas. En la guía hay dos problemas, dos que son como muy teóricos, como para que quede claro esto, y después otros que son más parecidos a lo del parcial, que son, digamos, bien prácticos. Entonces, fíjense, una radiación beta menos con una energía máxima de 600 keV, por eso dice energía máxima, porque no tenemos otra forma como de caracterizarla, ¿sí? Incide sobre un medio sólido. Dice, ¿qué tipo de interacciones tendrán estas partículas con los núcleos de los átomos de este material absorbente? Entonces, ¿cómo va a interactuar con los átomos? Con los núcleos, perdón. Lo vimos recién. Y hasta que llegue a la energía cinética cero. No, estamos hablando con los núcleos. Ah. Fíjate lo que pregunta la pregunta. ¿Cuál es la interacción de las partículas con los núcleos? ¿Es radiación de? Bremsstrahlung. Muy bien, es radiación de frenado. La ionización y la excitación se da con los electrones, ¿sí? Mientras que la interacción de las partículas cargadas con los núcleos es Bremsstrahlung. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, recuerden esto. Con electrones va a haber ionización, electrones ligados, ¿no? O sea, átomos, electrones, estamos viendo. Excitación. Con los núcleos, radiación de frenado. Otra cosa que puede pasar con los núcleos, lo que pasa es que el problema no me da información de eso, es que puede pasar una reacción nuclear. La reacción nuclear se da cuando un núcleo está absorbiendo una partícula, por ejemplo, ¿sí? Eso puede pasar. Bueno, pero no me da, digamos, me tiene que dar otros datos. Este es el problema. Pero lo que sí va a pasar es Bremsstrahlung, seguro. Porque es partícula beta menos. Si sería alfa, sería menos probable. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Estamos bien?
Sí, profe, estamos bien. Entonces, ¿qué tipo de interacciones tendrán estas partículas? Estamos hablando de beta menos. Con los electrones que encuentra a su paso en el material absorbente. Bueno, lo que va a suceder es lo que vimos anteriormente. Si la energía es suficiente para arrancar electrones, se va a generar ionización, ¿sí? Mientras que solamente es suficiente para promover electrones a niveles superiores, se va a producir excitación. ¿Por qué la distancia total recorrida por estas partículas siempre es mayor al rango en un dado material? O sea, la trayectoria, ¿sí? Por lo que explicamos anteriormente, siempre va a ser mayor que el rango inicial. Y el rango final, ¿no? El rango inicial. Esa es la pregunta. Bueno, entonces la pregunta A es si con los núcleos radiación de frenado. La B, ¿sí? Puede haber ionizaciones y excitaciones. De hecho, pueden pasar las dos cosas, ¿sí? Pero para que pase ionizaciones tienen que superar la energía de enlace. La C, la trayectoria de las partículas pequeñas, acá englobamos beta menos, beta más, o sea, todo lo que son electrones, es muy superior al rango lineal. Debido a que estas partículas colisionan a muy alta velocidad con electrones, ¿sí? Que están en principio ligados. Y en consecuencia, cambia mucho su trayectoria. O sea, colisionan a muy alta velocidad con partículas que tienen su mismo tamaño y su misma carga. Entonces, ¿sí? Cambia mucho su trayectoria. Se desvían mucho, con lo cual la trayectoria final termina siendo mucho mayor que el rango lineal, que simplemente el rango lineal es una medida lineal de dónde empieza hasta dónde termina, donde se estima que si yo puedo sacar una foto por algún método, sí, de hecho hay algunos métodos, como el método de niebla, el método es uno de los métodos más antiguos, que en realidad es como una cámara donde se puede ver ¿sí? El recorrido de la partícula por la ionización que genera. Entonces se puede medir el rango lineal por algún método, termina siendo bastante inferior a estos grandes cambios de trayectoria que poseen estas partículas. La pregunta D es un poco redundante. Es posible que a su paso estas partículas hayan dejado vacancia en los orbitales electrones de los átomos del material absorbente. Y sí, o sea, por medio de las ionizaciones, ¿no? Dejan vacancias. Si esas vacancias, son internas, ¿sí?
se van a llenar por medio de emisión de rayos X característicos, electrones Auger, etc. ¿Sí? Pero por lo general las partículas cargadas van a ionizar a los átomos con los electrones de las capas superiores, en general. Bueno, mencione cuáles son los mecanismos mediante los cuales los átomos y las moléculas del material absorbente compensan esas vacancias. Esquematice claramente estos mecanismos. Eso lo tienen que saber porque lo vimos en el primer parcial, pero esto, digamos, lo preguntábamos porque en esa época tomamos en el primer parcial digamos, este tema. Entonces, si las vacancias son, recuerden que si las vacancias se generan en los orbitales más inferiores, se van a tener que compensar de alguna forma. Esta es la pregunta E. Bueno, van a generar electrones Auger, rayos X característicos. Si sucede en las capas superiores, el átomo queda ionizado. Bueno, y eso puede tener muchas consecuencias, ¿no? O sea, por ejemplo, el átomo puede volverse muy reactivo, y eso es una de las consecuencias que explica la interacción de la radiación con la materia y el daño a los tejidos, digamos, es lo que nosotros utilizamos para la radioprotección, para explicar el efecto terapéutico, etc. La pregunta F es muy importante. ¿Cómo cambiarían estas interacciones con el material si en lugar de tratarse de una radiación beta menos, se tratara de una radiación beta más? Bueno, vamos a ver. ¿Hasta acá bien? ¿Eh? Sí. No hay dudas. O sea, traten de acordarse esto y como que tienen que ir hilando todo. En F, nosotros tenemos un emisor de beta más. Por ejemplo, el flúor 18. Por ejemplo, el galio 68. Bueno, se emite en un medio. Y bueno, la partícula beta más es un electrón, pero con la carga cambiada. Entonces, en principio va a ionizar también. Entonces genera estos pares, ¿sí? Que al anión por acá, un electroncito que sale volando, el anión acá. Estos electroncitos, aparte, si salen con una energía cinética determinada, entonces, si les da la energía, también pueden seguir ionizando. Son electrones secundarios, radiación delta, dijimos. Esta energía, la beta más, sale con una energía cinética inicial, que siempre va a ser mayor a 511, porque tiene que gastar esa energía cinética hasta que llega acá. Y su energía cinética final es cero. Prácticamente cero. Ahí se combina con un electrón del medio, alguno que esté libre, y se van a aniquilar formando los dos fotones de 511 Kelvin. Entonces, ¿qué significa eso?
significa que, bueno, nosotros podemos medir el rango, en principio, porque en principio nosotros tenemos, por medio del PET, medimos en circuito de anticoincidencia los dos fotones gamma aquí, entonces se queda. Entonces podemos determinar, ¿sí?, el punto de aniquilación. Y si podemos determinar el punto de aniquilación, se puede matemáticamente deducir de dónde fue emitida la partícula. De esa forma se puede obtener el rango lineal. Pero fíjense que lo que cambia, termina siendo su rango efectivo, entre comillas, termina siendo mucho mayor, porque, o sea, no se detuvo acá, pero debido a la aniquilación siguió irradiando. Y las gamma, ¿sí?, hasta que se detengan, mejor dicho, hasta que se absorban, ¿sí?, por medio atenuador, van a seguir viajando. Entonces el rango total termina siendo, o el alcance mejor total, sigue siendo muy superior. Ahora, si tomamos estrictamente hasta el punto de aniquilamiento, el rango lineal va a ser de unos milímetros. O sea, el comportamiento termina siendo igual que las partículas beta menos, en ese sentido. Pero una vez que se aniquilan, la cantidad de, digamos, de tejido irradiado va a ser mucho mayor debido a la acción de los fotones de aniquilamiento. Ahora, me va a importar mucho el rango lineal, ¿sí? Y eso va a ser una característica muy importante para la calidad de imagen en PET. O sea, el rango lineal me va a determinar básicamente la resolución espacial. Y al igual que en las partículas beta menos, va a tener para un mismo medio, a mayor energía cinética, mayor rango, ¿sí? ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? Claro, sí. Por eso es muy importante, cuando yo comparo las beta más, la energía de las beta más, de por ejemplo del flúor 18 versus la energía del beta más del galio 68, o del iodo 124. Entonces, siempre se va a buscar marcar un fármaco con un emisor de positrones que tenga un alcance lo menor posible, porque la resolución espacial va a ser mejor. A mayor energía cinética de la partícula beta más, va a ser mayor su alcance hasta el punto de aniquilación, y por lo tanto su resolución espacial va a ser peor. ¿Están de acuerdo? Puede ser. ¿Sí o no? ¿Vamos de vuelta? ¿Se entendió? ¿Alguien lo entiende? No, yo estoy viendo ahí. Uno más, profe, por favor. Ah, viste que si yo no pregunto. En este caso, profe, hay dos rangos lineales. ¿Cómo? En este caso, hay dos rangos lineales. No. El rango lineal es uno solo, ¿sí? Es de donde sale la partícula hasta donde se detiene. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero luego en la alfa tenemos otra. No estamos hablando de alfa acá. Con los gamas tendríamos Está otro bien. tipo de Estamos rango. hablando, o sea, el alcance, recordamos que el alcance o rango es una definición solo para las partículas. Las gamma no tienen rango. Ah, ok. ¿Estamos? Entonces, estrictamente, el rango va a ser desde el punto de emisión hasta que su energía cinética sea cero. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, y eso va a ser así porque en realidad nosotros tenemos la forma de determinar el rango. El rango se determina gracias a que una vez que se detectan los fotones de aniquilamiento, se puede triangular el rango, ¿sí? Porque, digamos, vectorialmente se puede determinar el rango. Entonces se puede caracterizar el rango de las partículas beta más.
¿Y por qué es importante? Porque cuanto más, digamos, recorrido necesita para aniquilarse, la resolución espacial va a ser peor, porque a mayor recorrido, la determinación de su rango en forma vectorial va a tener más error. ¿Entienden? Sí, ¿Ahora sí? ¿Sí o no? sí, sí, Entonces, si vos tenés una partícula beta más que tiene una energía, no sé, de 700 keV, ¿sí? Para un mismo tejido, su rango va a ser mayor, ¿sí? Que una partícula que tiene 600 keV. ¿En eso estamos de acuerdo? sí, ¿Sí? Bueno, entonces, si su rango es mayor, la determinación de, digamos, de ese rango, del punto de aniquilamiento y del punto de emisión, va a tener más error. ¿Entienden? ¿Sí o no? sí, Porque recuerden que en PET, ¿qué hace el tomógrafo de PET? El PET va a detectar los dos fotones gamma, pero va a determinar el punto de aniquilamiento, pero lo que quiere en realidad determinar es el punto de emisión del beta más. No se queda, o sea, lo que nosotros estamos viendo con el PET no es esto, es esto. El objetivo del PET es determinar el punto de donde se emitió la partícula beta más. ¿Entienden? Entonces, si el rango de esa partícula beta más es mayor, esa determinación va a tener más error. Y si tiene más error, tiene menor resolución espacial. ¿Sí? ¿Sí o no? sí, ¿Alguno sí. se, alguno se quedó sin entender? ¿Y profe, se hace algún tipo de corrección o solo se trabaja con el tipo de radiofármaco? Como el tipo de radiofármaco. O sea, el tipo de energía, digamos, que trabajas. No, ya se, digamos, se trata de, ya se conoce la resolución espacial de estos sistemas para cada energía. ¿Sí? Para el iodo 124, para el flúor 18, para el galio 68. Ya se saben, los ingenieros, los físicos saben que para determinados rangos de energía de las partículas beta más que caracterizan a estos radionucleidos, la resolución espacial es de tantos milímetros. ¿Entendés? Después sí hay formas de corregir o de compensar esa resolución espacial, pero muchas veces por software, ¿sí? Pero por regla general, resolución espacial en los PET, ¿sí? Va a ser peor a mayor energía de la partícula beta más, porque su alcance es mayor, o sea, va a recorrer más distancia hasta que es aniquilada. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces la pregunta central acá es, yo tengo no sé, flúor PSMA versus galio PSMA. El galio PSMA tiene mucha más energía la partícula beta más, con lo cual tiene mayor rango y peor resolución espacial que la del flúor 18. Entonces, si yo tengo que marcar PSMA con flúor 18 o con galio 68, ¿qué es preferible en cuanto a la calidad de imagen? Influo. El flúor. Sí. Bueno, es eso. ¿Entienden? Ahora, si yo tengo un mismo ligando y lo tengo que marcar con tecnesio, y lo puedo marcar porque químicamente tengo la forma de hacerlo con flúor. En cuanto a la calidad de imagen, ¿qué van a preferir? Qué raro que no me sepan responder eso.
Es más sencillo que la anterior. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Yo tengo un mismo ligando X, fármaco X, y yo lo puedo marcar con flúor o lo puedo marcar con tecnesio. ¿Cuál van a preferir en cuanto a la calidad de imagen? ¿Y no prefiero el tecnesio porque tiene menos rango? De vuelta, ¿los fotones tienen rango? No, sería el flúor. El flúor. Siempre. PET, por regla general, tiene mucha más resolución espacial que cámara gamma. ¿Entienden? Se quedaron duros. ¿Entendieron o no entendieron? Bueno, eso piénsenlo, ¿sí? Digamos, es como tienen que unir lo de radioquímica con lo de tecno, ¿no? De todos modos, acá hay un problemita que es medio parecido a lo que estamos preguntando. Un determinado medio, dice el problema 2, se encuentra puesto, vamos a compartirlo, un determinado medio se encuentra expuesto a una fuente que decae por transición isomérica. Transición isomérica, recuerden que es emisión de fotones gamma. O sea, son las transiciones entre los estados intermedios. O de metaestable a estable. Emitiendo fotones gamma, ¿sí? De 1479 keV y otro de 685 keV. Dice, ¿puede calcularse el alcance o el rango de estos fotones en material absorbente? Justifique su respuesta. Es lo que veníamos discutiendo. ¿Se puede calcular el rango, chicos? ¿De los fotones? No. No, porque si yo le pongo, digamos, lo blindo todo con el Z y el espesor adecuado, ya está, ya lo absorbo. ¿Sí? Y si lo blindo también, o sea, a una determinada distancia, también lo voy a absorber. Entonces, no se puede calcular el rango. No tengo forma de calcular el rango. Va a depender del Z, o sea, y esa capacidad de interacción que tenga debido a su energía, o de la capacidad que tenga ese material de absorber y que el fotón pueda transferirle toda su energía en una o un poquito más de interacciones. Si estamos hablando de fotoeléctrico o si estamos hablando de Compton. Ahora, ¿qué tipo de interacciones tendrán estos fotones con los átomos del material absorbente? Tienen que pensar bien qué van a responder. Por ejemplo, el de 1479 keV. ¿Qué interacciones va a tener? Ahí no predominarían los formación de pares. Pero en mayoría, sí, formación de pares. Tal cual. ¿Sí? ¿Y el de 685 keV? Compton. ¿Y qué más? Predomina Compton, ¿sí? Sí. Pero puede ser que tenga algo de fotoelectro, muy poquito, ya casi nada. Predomina Compton. Pero en 1479, ¿solamente formación de pares? Sí, sería eso, profe, porque es mucho mayor a 1022, ¿no? ¿Y Lo que Compton no? Sí, pero en menor porcentaje. Está bien, pero Compton sí. Recuerden que el Compton tiene como un, en cuanto a la energía, es casi constante. No digo que es constante, pero es casi constante. Y era la probabilidad de esto era perdón, esta es la energía y esto es la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de emisión, digamos. Compton hace algo así, ¿sí? Y a partir de un MEV, o los 1022 keV, aparece la formación de pares, y esto depende mucho del material, ¿no? Y el fotoeléctrico, una cosa así. ¿Recordaban eso? ¿Sí o no? Sí, no vimos mucho la parte de formación de pares, pero la primera sí. Fotoeléctrico.
Esto sí, ¿no? Sí, sí, Este gráfico sí lo vieron en física. Sí, Esto sí. va a depender muchísimo del material, recuerden, pero digamos, como regla general, sí. Porque si tengo un material de alto Z es como que el fotoeléctrico se puede correr, pero no hay, digamos, con la energía, siempre el fotoeléctrico predomina bajas energías. El Compton se mantiene bastante parejito. Yo diría que en 600 y pico de que va a haber un poco de fotoeléctrico, pero en 1400 van a estar estos dos, ¿sí? Tengan en cuenta eso. El gráfico está en Cherry, igual, en el capítulo donde explica atenuación. Profe, entonces ese de 685 predomina Compton y tal vez hay un poco de fotoeléctrico. Muy poco, sí, Muy poco. muy poco, sí. Dependiendo además el medio. Si el Z es muy bajo, lo más probable es que haya casi nada. Bueno, el esquema lo saben hacer, digamos. Yo en este parcial, no, esquemas no tomo, digamos, en el primer parcial, ¿no? Pero siempre tienen que acordarse, o sea, el fotoeléctrico, en realidad, ¿con quién va a interactuar el fotoeléctrico? Esto es importante quizás para responder alguna pregunta. ¿Qué va a ser el efecto fotoeléctrico? ¿Con quién va a interactuar? ¿A quién le va a transferir su energía? A un electrón cercano al núcleo. Claro, el electrón es capas internas, ¿sí? Y después ese electrón prosigue, ¿no? Fotoelectrón. Y esta vacancia se tiene que llenar, ¿eh? Así que eso tiene consecuencias que ustedes ya conocen. Sí, Definición de rayos X rastro característico, ¿sí? Pero eso ya... En Compton, ¿qué va a pasar? A grandes rasgos, sin entrar en muchos detalles, ¿con quién va a interactuar? Con un electrón menos ligado. En realidad, generalmente de capas externas, ¿no? Y se desvía el fotón, o sea, el fotón transfiere parte de su energía, no transfiere toda la energía. ¿Se recordaban eso? Sí, Bueno, en cambio acá transfiere toda su energía. Por eso, esto es muy importante para la detección y la formación de imágenes. Bueno, esto explica por qué nosotros tenemos que usar para la detección, para la generación de imágenes, un Z elevado, donde predomina el fotoeléctrico para una determinada tipo de energía, para una determinada emisión, de modo que aparte yo tengo que poder determinar, ¿sí?, el punto de emisión. El Compton me va a contribuir también en cuanto a la cantidad de información, pero me va, en cuanto a la calidad de imagen, me lo va a deteriorar, justamente por este scattering, ¿no?, que genera. Y la formación de pares es muy importante porque, primero, que termina irradiando mucho más, la energía del fotón es muy alta. Recuerden que el fotón se va a emitir del núcleo emisor, ¿sí? Es un fotón que tiene más de 1022 keV. Va a interactuar en general con un núcleo de un átomo del medio y de acá van a salir, ¿sí?, un beta menos o un electrón, tranquilamente, es lo mismo a los fines prácticos, y un beta más. Y el beta más después va a generar dos fotones gamma, porque se tiene que aniquilar. Se va a aniquilar, indefectiblemente se va a aniquilar. Es antimateria, no puede coexistir mucho tiempo. Bueno,
Entonces es muy importante, cuando yo tengo un radionucleido de este tipo, porque me puede servir si la cantidad de beta más es importante y la cantidad de este fotón, o sea, si la probabilidad de este fotón, la probabilidad de emisión es alta, yo digo, bueno, cámara gamma no puedo usar, porque es demasiado alta. Bueno, pero si la probabilidad de emisión es alta, quizás podría usar PET para detectar. Porque con el PET puedo detectar el aniquilamiento. Entonces, por ejemplo, recuerden que este es un fotón gamma, o sea, este es el nucleido original. Este es el núcleo original. Como es una emisión gamma, esta emisión gamma puede venir de un emisor beta menos, o sea, por ejemplo, el litio 90, que todos dicen es un beta menos puro. En realidad tiene la emisión de un fotón gamma de menos de 1% de probabilidad, que tiene más de 1022 keV. Entonces, tengo dos opciones para generar imágenes acá. El litio 90 es muy importante para tratamiento. Ya les nombramos una de las aplicaciones. Pero yo quiero, no sé, tener imágenes de ese tratamiento por dos motivos. Primero, para ver si el radionucleido fue, de hecho, al lugar donde tenía que ir. Y segundo, para calcular lo que se llama dosimetría interna. La dosimetría interna tiene como objetivo calcular cuántos Gray recibió el órgano o el tumor target, o incluso los órganos que no son target, para ver si se irradiaron excesivamente. Tengo dos opciones. Fíjense. El litio 90 decae por beta menos. Es casi un beta menos puro, pero gracias a esta transición gamma, es una transición gamma mayor a 1022 keV, entonces podría generar imágenes de PET. Bastante ruidosas porque es poco probable este fotón. Entonces, si es poco probable este fotón, tengo pocos beta más. Si tengo pocos beta más, tengo imágenes PET muy ruidosas. Pero tengo otra posibilidad de generar imágenes. Fíjense, el beta menos, si tiene la suficiente energía como para penetrar la nube de electrones, interactuar con el núcleo, ¿qué interacción iba a hacer? Lo vimos recién. El Brestralum. Brestralum. Bueno, el litio 90, si yo tengo una cámara gamma, podría obtener imágenes del Brestralum. Si yo no tengo PET, puedo obtener imágenes del Brestralum. Imágenes bastante feas, ¿no? Porque no tengo un fotón discreto o casi discreto como tengo como un mono energético como el tecnecio. Tengo todo un espectro feo, ¿no? Pero sería la única forma si tengo una cámara gamma. ¿Entienden? Porque el fotón de 1022, no importa que ponga el colimor que ponga, el más grueso que ponga, va a hacer penetración septal. Entonces, fíjense todas las cosas que uno puede ir sacando de esto. ¿Me siguieron? ¿Más o menos? ¿Mazo? Sí. El litio 90 metal, entonces marcar, por ejemplo, con lo mismo que se marca el lutecio, por ejemplo, con el dotatate, pero sería ya para tumores más grandes, porque tiene mucha más energía la partícula beta menos, con lo cual su alcance es mayor que el lutecio. El lutecio tiene un alcance no tan grande. Entonces, para tumores chicos medianos, y el litio es para tumores grandes o irradiar un poquito a la distancia, como por ejemplo desde una arteria en la embolización. Dice, C, ¿es necesario superar algún valor de energía umbral para que se produzcan algunas interacciones? Bueno, es la deformación de pares, ¿no? En la pregunta C. Es necesario que se superen los 1022 keV porque se tienen que formar dos partículas, una que es un positrón, otra que es un electrón, y ambas en reposo suman 1022, así que se necesita 1022 y un poco más para que salgan expulsados del núcleo. Dice, por último, de saber que en este decaimiento la emisión de electrones de conversión compite eficazmente con la emisión gamma, ¿cómo se podría optimizar el blindaje de esta fuente?
con esto termino. Pero, ¿se imaginan lo que está preguntando? Tiene relación con lo que acabamos de decir. ¿Cómo era la pregunta? Me perdí. Yo tengo mi emisor gamma acá. Perdón, sí. Dije gamma, sí, gamma. Los dos son emisores gamma, ¿no? Y me dice alguna... No me dice ninguno en particular, pero no importa. Está diciendo, básicamente, que cuando emite el gamma, ¿sí?, genera muchos electrones de conversión. ¿Sí? Cuando te está diciendo que los electrones de conversión, ¿sí?, compiten con el gamma, quiere decir que ese gamma emitido, esos gamma que se emiten, generan muchos electrones de conversión. Tipo, no sé, 50% de los fotones gamma que se emiten generan electrones de conversión. Y eso es un montón, ¿sí? Entonces, si yo genero electrones de conversión, ¿qué estoy emitiendo? Electrones, ¿entienden? ¿Sí o no? Sí. ¿Me siguen? Sí, sí. Parece que se me... De vuelta. Ahora sí los escucho. Sí, sí, te seguimos. Bueno, es básicamente lo mismo decir que este radionucleido está emitiendo mucho gamma y muchos electrones. Es eso. Pero debido al fenómeno de electrones de conversión, o sea, debido a los gamma que se chocan con sus propios electrones y los expulsan. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un emisor gamma de estas energías? Fíjense, 600 y pico, 1000 y pico. Si yo tengo que manipular ese radionucleido en el cuarto caliente, ¿cómo va a estar? Al aire libre no puede estar. ¿Cómo va a estar? Como todo emisor gamma. Con los emisores gamma, ¿qué le ponemos? Un plomo, un blindaje. Un plomo, un blindaje, ¿no? Porque lo que queremos es blindar, ¿qué cosa? Los fotones gamma, Claro. ¿no? Ahora, pero tiene muchos electrones, entonces, ¿qué va a pasar con esos? Con el plomo y los electrones. ¿Puede generar qué? ¿Qué pasa con los electrones y el plomo? Que lo vimos en el primer parcial. Atenúan. Electrones no, se atenúan. ¿Qué pueden generar? Lo que vimos recién. Frenado. ¿Cómo? Frenado. Brestral. ¿Qué estamos hablando? Radiación de frenado o Brestral. Cuando yo tengo un emisor de electrones, ¿sí? Rayos X continuos o Brestral, ¿se acuerdan? Es todo lo mismo, ¿sí? Radiación de frenado, rayos X continuos, Brestral, ¿sí? Se da cuando los electrones, ¿sí?, ya sea electrones de conversión, electrones Auger, lo que ustedes quieran, pero son electrones, o sea, son partículas livianas cargadas, beta menos, ¿sí? E incluso beta más puede generar, pero no es importante, digamos el beta más genera los gamma de aniquilamiento, eso no tiene ya mucha importancia. Todo lo que sea, ¿sí?, partículas pequeñas cargadas, pueden generar Brestral, sobre todo cuando interactúan con blindaje, con material de Z elevado. ¿Entienden? Sí. No tiene que pensar el Brestral solamente con las beta menos, sino todo lo que sea partículas chiquitas. Entonces, si yo tengo un radionucleido que genera muchos, no sé, electrones Auger o muchos electrones de conversión, ¿sí? Bueno, lo más probable es que yo tenga que optimizar ese blindaje. No le puedo poner directamente
el plomo, porque con materiales Z lo que van a generar es rayos X. Entonces lo que tengo que poner primero, un blindaje para frenar los electrones. Tengo que frenar los electrones. Recuerden que no se atenúan los electrones se frenan, partículas se frenan. ¿Eh? Primero freno los electrones y después pongo el blindaje. El blindaje es para el gamma, ¿sí? Y el acrílico, por ejemplo, que pongo antes, es para las partículas. Material de bajo Z me blinda las partículas, ¿sí? O electrones. ¿Eh? En este caso es lo mismo, son electrones. Los gamma van a ir a frenarse con el plomo. Entonces, cuando yo tengo una alta emisión de partículas, el blindaje se tiene que optimizar con un Z con material de Z pequeño, más liviano. De ahí a que, por ejemplo, si tenemos que fraccionar un emisor beta menos en el cuarto caliente, bueno, lo ideal es que lo hagamos bajo acrílico y el acrílico tiene que estar por debajo del plomo. Por arriba del acrílico, el plomo, para blindar si tiene los gamas, ¿sí? ¿Entienden? Por eso que, por ejemplo, las pastillitas de yodo, que tienen mucha para dosis terapéuticas, si ustedes abren el blindaje, van a tener un acrílico. O sea, la pastillita está dentro de un acrílico. No sé si lo llevan a ver. No sé si vieron la pastilla de yodo. Pero el yodo se puede dar de tomar en líquido o si no pastilla. La pastilla es mejor para el operador, digamos, ¿no? Siempre y cuando el paciente no sea tragante, pero viene así, digamos, el blindaje. El blindaje es muy grueso y acá en el medio hay un acrílico donde está la pastillita. Y el acrílico es para frenar las partículas. ¿Sí? Entonces se frena la partícula en el acrílico y los gamas se terminan frenando con el plomo. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, el sábado continuamos con los otros ejercicios que son como más prácticos, pero esto les conviene que lo puedan asimilar, porque después se usan los mismos fundamentos. Básicamente los problemas son, yo tengo, no sé, 3 radiofármacos, mejor dicho, tengo un fármaco y tengo la posibilidad de marcarlo con flúor o con yodo 131 o con tecnesio, qué sé yo. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, voy a tener que decidir, por ejemplo, o sea, yo quiero hacer el tratamiento que me conviene. Bueno, elijo el radionucleido que, digamos, tenga mucha emisión de partículas, porque yo quiero tratar. Si yo quiero hacer imágenes, tengo que elegir un radionucleido que tenga emisiones que me puedan generar imágenes. Bueno, y así. ¿Estamos? Estamos. Bueno, entonces, nos vemos el sábado. Gracias, profe. Chao. Sí, gracias.